Ok, listo. Voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, el tema del día de hoy, pues básicamente está inspirado en los pacientes que regularmente llegan a consultorio, pues con la gran pregunta de si van a poder seguir comiendo lo mismo, ¿no? Y muchas veces pues tenemos esta costumbre que justo cuando estamos pues sí, en nuestro fin de semana descansando, tendemos a relajarnos un poco más con nuestra alimentación. Suele pasar, ¿no? Me han comentado justo varios pacientes que durante la semana se cuidan bastante y el fin de semana pues es para darle un espacio a la alimentación un poco más relajada. Ahorita vamos a platicar qué tan bueno, qué tan malo es esto, pero bueno, está inspirado en todos ellos y bueno, espero que les guste. Estoy muy, pues ahora sí que contenta de estar de nuevo con ustedes, hablando de temas tan interesantes como este, ¿vale? Muy bien. Primero que nada, el objetivo de esta sesión, pues justo es que ustedes conozcan cómo pueden mantener su plan de alimentación durante los fines de semana y con ello, pues también encontrar de qué manera podemos mejorar la calidad en las recetas que ya nos conocemos o que ya sabemos para que sean un poco más saludables o muchísimo más saludables de lo que podría estar siendo si los consumimos en algún otro lugar, o también encontrar opciones saludables fuera de nuestra casa, ¿no? Ahora bien, nuestra sesión de hoy va a hablar acerca de, primero que nada, una breve introducción del cómo los fines de semana, el comer en familia puede formar parte de una cultura que en muchas ocasiones pues puede estar afectando justo a nuestra salud, ¿no? Entonces es importante puntualizar ahí. Empezamos con nuestra introducción. Después vamos a platicar acerca de algunos tips que pueden ir implementando para mantener su alimentación saludable, sobre todo en fin de semana. Y bueno, también vamos a ver justo preparaciones comunes que vamos a estar teniendo durante los fines de semana, pero también qué podemos hacer para que estos platillos se vuelvan más saludables o qué estrategias puedo implementar para que sean más saludables. Y también, pues desgraciadamente, si vivimos con algún problema de salud, tendremos que evitar ciertas preparaciones, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de platicar todo esto. Me gustaría hacerlo de la manera, pues ahora sí que más divertida y más amena. Entonces, vamos con eso, ¿vale? Perfecto. Vamos a comenzar con la introducción. Y con ello quiero primero traer justamente a la plática que las comidas familiares, sobre todo en fines de semana, son parte de nuestra cultura social. Es decir, los fines de semana los ocupamos para ir a ver a nuestros papás, a los abuelitos, a comer con los hijos, porque justo es nuestro día de descanso y solemos como tener, ¿no? Este tiempo para ocuparlo en nuestra familia. También llegamos a tener, por ejemplo, sobre todo en fines de semana, fiestas y reuniones, que bueno, eso ya lo hemos estado platicando, pero que también me gustaría pues retomarlo hasta cierto punto. Ujú. Eh, Ahora, al tener este patrón, ¿no? social de vernos cada fin de semana, muchas veces nos hace justo verlo como un punto, aparte de encuentro, también de disfrutar de cosas que nos gustan. En ocasiones sí llegan a ser preparaciones, pues que llegan a ser muy saludables, ¿verdad? Pero que en otras ocasiones no lo son tanto. ¿Cómo qué? Como que vamos a comprar barbacoa o vamos a comprar ya sea los sopes, los guaraches o que vamos a los tianguis o que vamos al restaurante. Entonces, se vuelve un poquito más complicado a la hora en la que nosotros queremos cuidar un poquito más nuestra salud. Y he aquí, pues justo el por qué organicé toda esta parte, ¿no? Creo que hay muchas personas que llegan a tener esta inquietud de saber cómo pueden,
llevar, ¿no? Esta parte tanto familiar como social, ya sea con amigos o con familia. Y bueno, básicamente vamos a ir esclareciendo un poquito más este tema, porque no quiere decir que tengamos que dejar nuestros fines de semana en familia, más bien tenemos que tratar de motivarnos y motivar a los demás a generar como este cambio en la calidad de nuestra alimentación, ¿no? Y bueno, también aquí, pues, estaría súper interesante justo que empezáramos a cambiar esos patrones de este tipo de alimentación, porque, recordemos que nuestro país es uno de los, lugares con mayor, presencia de obesidad y de enfermedades crónicas. Y bueno, obviamente esto lo vamos a ver, con severidad en adultos mayores, ¿no? Independientemente que también los adultos y los niños lleguen a presentarlo. En adultos mayores también es muy común y entonces vuelvo a lo mismo. Dentro de este patrón social que tenemos, pues vamos a ver a nuestros papás o a nuestros abuelitos, ¿no? O a nuestros papás y a nuestros abuelitos. Entonces, hay que tratar de cuidarnos y de cuidarnos un poquito, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte de de este webinar y que justamente tiene que ver con los tips que podemos ir implementando. Dentro de la consulta me ha pasado que en ocasiones me dicen, oye, Nutri, es que sabes qué, no pude el fin de semana llevar mi alimentación, me levanté tarde, fuimos a almorzar a la barbacoa y la verdad es que no cumplí con mis porciones de verduras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, yo lo que les recomiendo y lo que debemos de tomar en cuenta es que no pasemos mucho tiempo en ayuno. Vamos a tratar de empezar con el pie derecho el día, ¿no? Yo le llamaría de esa manera. Y algo aquí, para evitar el ayuno, preparación súper fácil, a lo mejor un juguito verde, ¿no? Donde ya estoy justo implementando las porciones de verduras, ¿no? Voy a evitar justamente ir a comer algo muy pesado y además me está aportando fibra, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las estrategias. La otra estrategia que yo siempre les comento es que traten de elegir una comida durante el día que es la que vamos a romper. ¿Por qué? Porque también me llegan a decir, bueno, es que en la tarde comí unos taquitos, pero la verdad ya no me dio hambre durante el día y entonces, perdón, fuimos a la barbacoa, ya no me dio hambre durante el día y entonces me comí en la noche 5 tacos, ¿no? De pastor. Y entonces acá justamente ya estamos haciendo una combinación que puede llegar a ser muy alta en grasas, ambas preparaciones, ¿no? O los tacos de carnitas, por ejemplo. Y esto puede justo generar repercusiones, no nada más en la parte de nuestra salud. Imagínate que ya le echaste todas las ganas durante la semana para, pues, ver, ¿no? Mejoras en tus síntomas, en que bajaste de peso, que bajó tu grasita, sobre todo, porque sabemos que hoy es más importante enfocarnos en la composición corporal y que llegues a consulta el martes y digas, oh, Dios mío, es que la verdad el fin de semana me porté súper mal, ¿no? Cuando pudiéramos ver algunos otros impactos importantes si hubiera sido, pues, más, ahora sí que hubiera seguido tu plan de una mejor manera, ¿no? Y a veces llegamos justo a consulta con un tema de importancia médica, donde a lo mejor sí, ya te esforzaste 5 días y el sábado, ¡pum!, lo cortaste. Y a lo mejor ya no vas a ver esas mejoras al término del tratamiento. Entonces sí es muy importante que contemplemos todo esto, ¿vale? También otra cosa que yo les pido enormemente es que tratemos justo de estar vigilando nuestro consumo en el sentido de tratar de no consumir ¿no? Abundante alimento, porque bueno, esto también puede ocasionar indigestión, que ustedes se sientan mal, que se inflamen. Me ha pasado que, pues sí, tengo algunos pacientes que desafortunadamente comen mucho en fin de semana
y justamente llega el lunes o el martes ya de su consulta y todavía siguen inflamados desde ese día, ¿no? En ocasiones, pues hasta se me llegan a enfermar de algo peor. Entonces, en este caso, vamos a tratar de ser un poco más medidos o regularnos un poquito más en ese sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, continúo puntualizando que es muy importante saber en qué situación de salud estamos, porque en algunos casos pues no será la mejor recomendación a veces, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a seguir comentando. También vamos a tratar de disminuir o evitar el consumo de alimentos ricos en grasa, de azúcares refinados. Acá un tip súper importante es que cuando yo consumo bebidas azucaradas o bebidas con gas, específicamente bebidas con gas, puede ser, bueno, no puede ser, de hecho se ha visto que puede incrementar el hambre, entonces el estímulo de tener hambre, ¿no? Entonces eso puede ocasionar justo que comamos un poco más. Otra cosa que también se ha visto es que la grasa y el azúcar, y estos dos en combinación, pueden generar justamente una sensación placentera o de felicidad, y esto a su vez generar pues que consumamos más alimento, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que tengamos cuidado y empecemos a generar esta conciencia para saber qué conductas podemos ir modificando y que están dentro de nuestras posibilidades cambiar para mejorar nuestra salud. Otra estrategia que a mí me encanta, pues, es aplicar justamente la dieta modular. Acá en consulta, la dieta modular se ha vuelto como muy socorrida, sobre todo cuando están de vacaciones, cuando son fines de semana, cuando tenemos también algún tipo de evento especial, ¿no? Y en este caso, lo que yo siempre les pido es que al aplicarla nos fijemos primero en implementar las porciones de verduras, posteriormente proteínas y grasas saludables, y al final vamos a dejar pues los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, frutas, vamos a dejar también a lo mejor, no sé, postres, ¿vale? Que estén hasta el final. El hecho de que tú consumas las verduras al inicio, pues nos va a ayudar de alguna manera a disminuir ese impacto que los azúcares que contienen los carbohidratos se liberen lentamente, ¿no? Y que evidentemente no tengamos como estos picos de glucosa, que disminuyen el índice glucémico de los alimentos que siguen, tú también te sientas más satisfecho y no te llenes de más, ¿no? Entonces, creo que es una súper buena estrategia para estas fechas, para, pues sí, estos días. Ahora, el tema número 3, que justo vamos a llevarnos un ratito más en esto, ya son las preparaciones comunes a las que accedemos los fines de semana. Y bueno, ¿qué podemos hacer para que sea más saludable y quiénes deben evitarlas? Primero que nada, quiero hablar de nuestros hermosos y deliciosos chilaquiles, porque la verdad, los chilaquiles son algo que no solamente llegamos a comer en fin de semana, también los llevamos a consumir dentro de, pues, llegamos a consumir también dentro de nuestros días hábiles, ¿no? De lunes a viernes. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi recomendación acá? Los chilaquiles de preferencia vamos a tratar de prepararlos en casa. Evidentemente esto nos va a permitir utilizar un carbohidrato que no tenga justamente pues lo que les estoy comentando, tanta grasa, que podemos utilizar productos como estas tostadas que están por acá, sanísimo, famosas, ya creo que todo el mundo las conoce, o las usalias horneadas, pues justamente para que no tengamos esos excesos, ¿no? Es una versión un poquito más saludable respecto a la crema, pues también podemos utilizar cremas que ya estén deslactosadas, bajas en grasa. Y en proteínas, pues hay una gran variedad de chilaquiles, ¿verdad? Pero sobre todo en este caso, yo vería por ponerle una proteína de alta calidad. En este caso, el pollo, por ejemplo, desmenuzado, pues es pechuga, es bajita en grasa. Igualmente el bistec no tiene, es un corte que no tiene mucha grasa.
Y respecto al huevo, porque también podríamos justo utilizarlo para esto, pues nada más tener cuidado que si vivo con colesterol alto o con triglicéridos, dislipidemias, ¿no? O alteraciones en nuestro perfil lipídico, que es mucho más conocido por ese nombre, pues entonces tratar de utilizar claras, ¿no? Si es que se llegara a querer utilizar esta parte. Ahora también, ¿a quienes no se los recomendaría? A personas que viven con gastritis, hay que tener cuidado si las salsas son picosas, si el jitomate o el tomate les produce algún tipo de irritación, entonces vamos a tratar de disminuirlo. Sobre todo cuando están en procesos agudos, es importante que no los estemos consumiendo porque podemos ocasionar un problema mayor. Sin embargo, posteriormente y conforme tú vayas en el tratamiento, quizás puedan volver a ser parte de tu patrón alimentario, pero al inicio, pues habrá que evitar el consumo, ¿no? También en personas que llegan a vivir con síndrome de intestino irritable, a veces no toleran muy bien los lácteos, entonces acá pues buscar otras alternativas o de plano no ponerles crema, ¿verdad? Si tenemos alteraciones en sistema digestivo, pues habrá que observar si es necesario cambiarlos por otra cosa, ¿vale? Pero en general podemos hacer versiones más saludables. Bueno, otra de las preparaciones que regularmente llegamos a utilizar para estos días de fines de semana, pues llegan a ser las gorditas, las quesadillas, los guaraches. Y sinceramente, no creo que sean los peores alimentos que podemos ocupar justamente en nuestros fines de semana, si pueden formar parte de un patrón alimentario saludable. Sin embargo, ¿cuáles no les voy a recomendar? Pues todos aquellos que estén fritos, ¿vale? Esos de plano los vamos a evitar. ¿Por qué? Porque van a estar justamente aportándote grasas saturadas, tú no sabes cómo fue tratado el aceite donde los están friendo y bueno, también el chicharrón es una proteína que tiene muchísima grasa y que en situaciones, por ejemplo, de colesterol alto, de también pues problemas del perfil lipídico, como lo había mencionado anteriormente, triglicéridos altos, LDL alto, pues evidentemente va a estarnos causando una afectación. Hay que controlar muchísimo más la cantidad de grasas que estamos consumiendo y sobre todo la modificación de la calidad, ¿verdad? Entonces, también personas que viven con problemas cardíacos, que llegan a presentar diarrea o que recientemente presentaste diarrea, pues también es importante que trates de evitarlo porque posiblemente la mucosa de tu sistema digestivo esté inflamado o a lo mejor pudieras tener ahí alguna afectación que, bueno, la grasita que contenga este alimento puede afectarte muchísimo más, ¿no? Irritándote. Ahora, también es importante que si vivo con hígado graso, que si tengo glucosas o resistencia a la insulina, glucosas muy altas, diabetes, ¿no? Como tal, pues entonces tratar también de evitar estos alimentos cuando está descompensada. Si ya llevo un tratamiento, pues seguramente vamos a elegir alimentos que tengan una mejor calidad. Ahora, ¿cuál sería la opción en este caso? Pues justamente buscar que sea un alimento que esté hecho al comal, donde no se estén friendo. También evitar pues que les echen aceite de más. Utilizar preparaciones que sabemos que no llevan tanta grasa, por ejemplo, la flor de calabaza, los champiñones, las setas. También podemos agregar nopales, por ejemplo, a los guaraches. Hay guaraches de bistec, de pollo, hay guaraches también de nopales, de champiñones. Entonces, sí hay una variedad, ¿no? Que está muchísimo más saludable, pero bueno, también tenemos que considerar con qué situación estamos viviendo en el momento para mejorar justamente las decisiones que estamos tomando, ¿vale? Ahora, otra de las preparaciones muy comunes dentro de estos fines de semana, pues es la barbacoa y birria, como lo comentaba en un inicio. Solemos irnos a comer, ¿no? A esos lugares
y regularmente suele ser ya a media mañana, como entre las 11, 1 de la tarde, y no hemos desayunado absolutamente nada. Entonces, acá sí es importante que contemplemos lo que les había comentado del juguito verde para comenzar como con el día. Otra vez, insisto, esta es una proteína que sí contiene bastante grasita, ya sea bueno, en este caso la barbacoa, la birria a lo mejor sí puede ser de res, pero puede tener también un alto proteína. Entonces, vamos a tratar de no consumirlo, sobre todo cuando vivimos, como lo decía anteriormente, con problemas de hígado graso, con problemas de diabetes, con problemas de resistencia a la insulina, triglicéridos altos, LDL elevado, en fin, alteraciones que tengan que ver específicamente con las grasas y también con el ácido úrico. ¿Por qué con el ácido úrico? Aparte de que son proteínas animales, también tenemos que contemplar que cuando vamos por una barbacoa, por una birria, la queremos en caldito. Los caldos suelen tener un alto contenido en purinas, que al final pues va a ser lo que esté aumentando justamente nuestro ácido úrico. Entonces aquí sí es importante que lo evitemos. Ahora, este tipo de alimentos también llegan a tener muchos condimentos que pueden ser irritantes. Entonces, si tenemos algún problema en nuestro sistema digestivo, como úlceras, como gastritis, colitis, intestino irritable, pues vamos a tratar de evitar todos estos alimentos, ¿ok? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Si yo tengo antojo de alguna birria o de barbacoa, pues en este caso vamos a tratar de hacerlo en casa. Si yo no tengo problemas de ácido úrico, pues lo podemos realizar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Utilizar proteínas que contengan menos grasa, como por ejemplo carne de res, justamente, o pollito, que pueden ser una versión muchísimo más adaptable, ¿no? Ahora, respecto a la parte de las carnitas, recordemos que es una preparación que, pues sí, es muy alta en grasas, sobre todo en grasas saturadas. Esta carne está friéndose en manteca durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, aquí sí es también muy importante tratar de evitar estos alimentos, sobre todo si vives con enfermedades como las que ya mencionamos anteriormente, el síndrome metabólico, problemas digestivos también, igual también si le quiero agregar como la salsita o estas cosas, pues pueden provocar que te inflames más, que tengas más dolor y bueno, generar un problema mucho más agudo del que tenías al inicio, ¿ok? Entonces sí es súper importante que pues contemplemos cómo nos va a afectar esa preparación, ¿vale? Ahora bien, otra de las preparaciones que me he encontrado mucho en fines de semana son los caldos de gallina. El caldo de gallina en sí no lo considero algo tan dañino. En este caso, nada más sí recomendaría que se evitara cuando vivimos con cuando traemos altos los niveles de ácido úrico, y en este caso recordemos que es una carne que está en un caldito. Entonces aquí sí de plano pues va a tener un alto contenido de purinas y bueno, como les comentaba, vamos a elevar los niveles que ya de por sí queremos bajar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tratar de evitar. Ahora bien, algo también súper común en los fines de semana y sobre todo en las noches es recurrir a la fast food. La fast food me refiero a hamburguesas, hot dogs, me refiero también a las alitas, pizzas. Recuerden que son alimentos que tienen alto contenido en carbohidratos y muchísima grasa. Y si bien, como les comentaba en un inicio, son alimentos que están estimulando una zona de nuestro cerebro que a su vez está estimulando la liberación de dopamina, que a su vez nos hace sentir felices, ¿verdad? En conclusión. Entonces, con mayor razón nos vamos a sentir muy atraídos hacia su consumo. Entonces, en este caso, pues yo les recomendaría que buscaran opciones mucho más
saludables. Evidentemente hay cosas que se pueden preparar en casa, buscar una mejor opción de pan. Yo les pongo aquí una opción, por ejemplo, de bollitos de hamburguesa o la opción de hot dogs, ¿verdad? También ya existen unas salchichas que tienen carne de, carne de res. Me parece que no están tan mal, pero pues recuerden que los embutidos siempre van a tener pues bastantes cantidades de sodio, ya es una proteína que no es tan natural, ya lleva un cierto proceso, ¿no? de industrialización y recordemos que no siempre es lo mejor, pero bueno, en ocasiones pueden llegar a ser, si le hacemos modificaciones a la receta original o al alimento original, pues una versión un poco más saludable. Ahora, en este caso, por ejemplo, respecto a la parte de los embutidos, pues evidentemente una persona que vive con hipertensión a lo mejor no va a ser una mejor opción, aunque en el mercado ya existen algunos productos que contienen baja cantidad de sodio, que son mucho más saludables, pues sí habría que analizar esa parte, ¿vale? Insisto, todos los casos tienen que observarse primero para ver si es posible introducir a lo mejor una que otra vez algún tipo de, de estos alimentos, ¿vale? Igualmente, por ejemplo, en las hamburguesas, tratar pues que justo tengan la parte del pan, ¿no? Ya estamos cumpliendo con los cereales, pero también que tengan verduras. En este caso, la que vemos aquí, pues tiene aguacate. Tratar de que sea una carne que esté preparada, a lo mejor no en el momento, pero que sepas que la prepararon y no que sea algo procesado. En ocasiones, ese tipo de carne puede llegar a tener mucho sodio o mucha grasa y no ser la mejor opción. También tomar en cuenta que como tú no conoces cómo lo prepararon, por ejemplo, la carne o las alitas, que en la mayoría de los casos están fritas, pues pudiera ocasionar problemas en tu perfil lipídico, en el aumento del ácido úrico o incluso en la glucosa. Acuérdate que las alitas van a estar nos suelen gustar mucho en este tipo de salsitas que a veces llegan a ser muy dulces. La barbecue lleva azúcar, la búfalo tiene mucho sodio, las mango habanero, por ejemplo, pues traen azúcar también, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo elegimos comernos estos alimentos y también hay posibilidades de prepararlos en casa. Por ejemplo, en vez de freírlos, podemos utilizar la air fryer, que hoy es bastante común encontrarlas en las casas, acompañarlas con botanas que sean saludables también y evitar en la medida de lo posible pues agregar más aderezos, ¿no? Si ya de por sí estos alimentos, porque las alitas son un tipo de proteína que contiene bastante grasita, pues tratar de agregar más grasita a las preparaciones, ¿vale? Y bueno, otra de las cosas que pues también pueden irse sobrellevando son las cosas que llegamos a pedir a domicilio, por Didi, Uber, Rappi, etcétera, etcétera. Acá está súper interesante porque hay cartas donde sí te pueden mostrar los platillos. De hecho, ahorita les voy a dar ejemplos de un material que se había preparado previamente y donde se les dan justamente estas sugerencias por cómo se ven los alimentos. Entonces, ahorita lo vamos a revisar. Acá en esta parte yo les pido que si el restaurante o el establecimiento que está ofreciendo los alimentos les muestran fotografías, traten de observar y de comparar con el plato inteligente. Acuérdense que debemos de cumplir justamente en que nuestros alimentos deben contener más de 3 grupos para que sean balanceados, para que contemplemos diferentes grupos de alimentos, para que tratemos como de llevar ese equilibrio que hemos estado trabajando cuando llevas tu plan de alimentación o una alimentación pues mucho más saludable, ¿no? Entonces, en este caso, esa es una de las cosas que yo siempre les pido que traten de ver en sus alimentos y también de no comerse todas las porciones si llegan a ser muy abundantes, porque en ocasiones llegamos a determinarnos todos, ¿no? Entonces comer hasta que nos sintamos satisfechos. Y bueno, me voy a salir un poquito de aquí porque les quiero mostrar
pues justamente el material que se había preparado. Aquí esta lista es de Rappi, acá está el nombre del restaurante y la foto de los alimentos. Yo sé que en muchas ocasiones no salen como, no los llevan como lo presentamos, como nos lo presentan, perdón, pero pues más o menos es una idea de cómo puedo justamente hacer mi elección. Entonces, por ejemplo, en la carta del sushi roll, si yo ya sé que debo de tratar de conservar mi consumo, a lo mejor de arroz, ¿verdad? Porque a veces vienen muy cargados de arroz o más o menos puedo visualizar cuánta proteína tiene, ¿no? A lo mejor las preparaciones como el teppanyaki mixto, saquedón, este, estas ensaladas, me parece que había unas ensaladas, creo que es esta. Entonces, podrían ser unas opciones que ustedes puedan contemplar, ¿no? Justo como les decía, tratar de visualizar el que vengan con verduras, con proteína. Ya sabemos que tienen los noodles, entonces hay que visualizar todo eso, ¿no? Ramen también ya sabemos que tiene caldito. Evidentemente, si vivo con ácido úrico alto, pues tratar de evitarlo. Estoy observando justo que trae proteína, un huevito, verduras, ¿no? Que serían las algas. Entonces, a lo mejor puede volverse parte de una buena, pues ahora sí que de una buena decisión de pedir. Otro de los restaurantes que también he observado que tienen buenas sugerencias respecto a esto, pues es Jornale. Y tenemos Omelette Caprice, los huevos revolucionarios, me parece que es nopal, el huevo estrellado, viene condimentado, trae aguacate. Entonces, si se dan cuenta, estamos cumpliendo justo con la regla de más de 3 grupos de alimentos, ¿vale? Igualmente aquí el toast de aguacate con huevo, pues también llega a ser otra opción. Trae el pan, el jitomate, el aguacatito embarrado en el pan, el huevito estrellado, trae más verduras de este lado. Entonces, está cumpliendo pues ahora sí que con la regla que les presenté en un inicio, ¿no? Entonces, con esto yo creo que pueden manejar muchísimo mejor esta parte de pedir a domicilio. Ahora bien, otra parte muy importante dentro de estos fines de semana es el consumo de las bebidas, tanto azucaradas como las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de hacer una combinación con nuestros alimentos que mencionaba anteriormente. Si voy a las quesadillas o a los guaraches, seguramente me piden refresco o algún agua de sabor. Recordemos que no sabemos realmente cuánta azúcar le están poniendo. Entonces, aquí se vuelve un poco complicado en ajustarse a eso, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que traten de evitar esa parte, traten de llevar su agüita o haber preparado previamente alguna otra cosa o de plano a lo mejor hacer uso del agua mineral, a lo mejor pedir limonada o naranjada, pero sin limitar su consumo en la medida de lo posible, evitar que le agreguen jarabe. Y bueno, buscar como esas opciones que puedan, pues justo acompañar a nuestros alimentos, pero sin generarnos un alto consumo, pues calórico, ¿no? En ese sentido. Respecto a las bebidas alcohólicas, a lo mejor tratar justamente de buscar opciones que nos aporten menos calorías, como por ejemplo estos ejemplos, que pues si bien tienen bastante menos calorías que su versión normal, tampoco quiere decir que sean lo más saludable, sobre todo cuando vivimos con ácido úrico alto, con problemas de diabetes que esté descompensada, colesterol alto, triglicéridos, pues a lo mejor pudiera ahí ocasionarnos un problema, ¿vale? Y pues como les decía, podemos utilizar a lo mejor una seltzer para acompañar un poquito
esta parte de la convivencia en familia. Y vuelvo a reiterar, no quiere decir que sea la mejor opción o la super opción o la solución, pero pues sí nos puede ayudar justamente a no sentirnos, a sentirnos no parte de esa convivencia familiar que a veces, pues hasta cierto punto nos va afectando, ¿no? Entonces, también es súper importante contemplar el momento que estemos viviendo, la enfermedad con la que estemos viviendo, como que ahora sí estudiar bien qué caso tenemos, ¿vale? Entonces, sí les pido que pues traten de tener esta mediación a la hora de escoger sus alimentos y sobre todo si tienes el apoyo de al médico, sobre todo de un nutriólogo, pues te ayude a tener una mejores opciones, pero también mejora en las decisiones respecto a la calidad de tu alimentación. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. No sé si haya quedado alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy. Regularmente las dudas que más tienen pues es justamente si van a poder consumir alguna cosa de estas en fin de semana y llevar su alimentación súper, súper bien de lunes a viernes. Y a razón de esto, recuerden que lo platicamos y primero que nada, si vives con algún problema, ya sea de colesterol alto, de triglicéridos altos, de diabetes, resistencia a la insulina, y ya traes un patrón alimentario que es así, que hay que corregir, entonces en este sentido, pues no estaría tan recomendado, ¿vale? Tenemos que ir, digámoslo así, sanando todo eso que has venido pues incorporando a tu dieta que no está del todo bien, pero que con el tiempo podemos ir mejorando, buscando mejores opciones y entonces a lo mejor, ya que, digámoslo así, estés rehabilitado, que se haya modificado este patrón de conducta de buscar alimentos azucarados, grasosos o ambos combinados, entonces ahora sí podemos empezarlos a reintroducir a tu alimentación siempre y cuando ya salgas pues en parámetros saludables del perfil lipídico, de tus glucosas, ¿no? Que todo salga dentro de las normalidades y que tú también aprendas a manejar tu alimentación, ¿no? Que ya estés ahora sí que educado para poder llevar a cabo una alimentación saludable donde puedas incorporar todos estos alimentos y que no te vayan a causar un daño. Ahora, otra cosa que es súper, súper importante a contemplar es que anteriormente el consumo de la barbacoa, de las carnitas, de la birria, pues eran preparaciones que se utilizaban, incluso el mole, por ejemplo, se utilizaban para las bodas, para los 15 años, para los bautizos, o sea, realmente eran para celebraciones muy específicas durante el año. No nos la pasábamos en fiesta cada fin de semana. Y entonces a lo mejor es algo que pudiera no ser tan nocivo, ¿no? Para nuestra salud. Una vez al año, dicen por ahí, no hacen daño. Pero ya cuando hacemos esto de manera repetitiva, cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, entonces aquí sí puede generarnos algún problema en salud, en conjunto con otras conductas que también tenemos, ¿no? Entonces, pues justo contemplar cómo es nuestro patrón alimentario y qué sí podemos cambiar, ¿vale? Bueno, pues como les decía, llegamos al fin. Espero que les haya gustado.